Gracias por el honor de su sintonía en este miércoles 27 de marzo, día 27 de las campañas presidenciales. Hoy Claudia Sheinbaum resaltó que el gobierno de la 4T no condiciona los programas sociales como lo hacían los gobiernos pasados a cambio de votos. En su segundo día de gira por Oaxaca, la morenista sostuvo que su movimiento creó derechos para la población, como la pensión para adultos mayores, que cada bimestre se le otorga a dicho sector. Además resaltó que aunque las encuestas la posicionen con una amplia diferencia respecto a Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, no ha ganado la elección todavía e hizo un llamado a votar el próximo 2 de junio. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez impugnó ante el INE la supuesta censura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a sus spots en los estados de Tabasco y Jalisco, en los que arremete contra la candidata de Morena a la gubernatura de Jalisco y contra Adán Augusto López, a quien criticó por supuestamente preferir ver sus aspiraciones personales que por Tabasco. El abanderado de MC expuso que la censura se debió a que los spots incomodan al régimen y calificó al acto como inaudito y un fraude sin precedentes. Esta mañana, Xóchitl Gálvez negó el acceso a su casa de campaña al ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y le advirtió que lo denunciará por saqueo al erario de esa entidad, basado en las acusaciones que presentó en el pasado el gobernador Salomón Jara, con quien ahora comparte partido político. Murat se presentó en la casa de Gálvez para exigir derecho de réplica por las acusaciones que ella ha hecho en su contra, en particular por señalarlo de que fue afiliado a Morena para embarazar las urnas. No obstante, la candidata del PAN le negó el paso a su conferencia de prensa y le dijo que su derecho de réplica lo ejercerá cuando el Ministerio Público lo llame a declarar por el presunto robo de dinero. En echa pleito. Yo no he denunciado nada que el gobernador Jara no haya dicho de Alejandro Murat. Yo no he dicho nada que no sea cierto. Los 5,000 millones de pesos del Infonavit quedaron tan claros que uno de los empresarios devolvió 2,000 millones. Mi equipo va a presentar una denuncia penal contra Alejandro Murat por los hechos que en su momento denunció el gobernador Salomón Jara, no yo. Su derecho de réplica lo ejercerá cuando el Ministerio Público lo llame a declarar. Todo México sabe quiénes son los Murat. No, el Ministerio Público ahí si quiere que me mande a declarar. En la Ciudad de México, Clara Brugada se reunió con representantes de las principales cámaras empresariales que integran el G9. Ahí destacó el momento económico que vive la capital, al que llamó Chilango Moment. Propuso la creación de una agencia especializada en atraer inversiones a la ciudad, facilitando vínculos y expandiendo oportunidades, tanto como empresas, también para innovadores locales. Además, la morenista compartió su visión de hacer la ciudad más favorable para la inversión con austeridad, transparencia y cero corrupción. Santiago Taboada recorrió la alcaldía Milpa Alta, donde los locatarios le manifestaron la problemática en materia de movilidad y el apoyo que requiere a proyectos productivos que por años aqueja a esa zona de la ciudad. Los comerciantes le pidieron subvenciones para productores que muchas veces carecen de recursos, así como fortalecer la seguridad para evitar temas como extorsión y el llamado cobro de piso. Luego del encuentro sostuvo una reunión con artesanos, quienes le plantearon la reactivación de la ruta turística en la demarcación. Por su parte, Salomón Chertorivsky planteó atender el fenómeno migratorio en la Ciudad de México con la creación de una Secretaría del Migrante para atender programas de salud, alimentación y refugio seguro para las personas en situación transitoria. Tras un recorrido en el mercado Portales, el abanderado emesista aseguró que se debe crear un censo de personas migrantes para poder atender cada uno de los casos y regular su estancia en el país, incorporar laboralmente a la comunidad migrante en la capital para formalizar su inclusión en la economía mexicana. Podría anular una elección porque no hay ningún motivo. Pero además, imagínense ustedes, toco madera,
solo que la irracionalidad, ¿no?, nos llevara a una situación extrema, que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre. Así fue como el presidente López Obrador consideró que una posible anulación de la elección del próximo 2 de junio sería equivalente a un golpe de Estado técnico que soltaría muchos tigres en el país. Desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que los opositores a su gobierno no cuentan con elementos para lograr una anulación de los comicios. Sin embargo, advirtió que podrían buscarlos por todos los medios. Ahí mismo en la mañanera, el presidente respaldó a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por las recientes protestas de policías locales que piden la destitución de la secretaria de Seguridad Pública del Estado, Marcela Muñoz. Afirmó que las manifestaciones son una manipulación con propósitos politiqueros y que quienes están detrás son corruptos, a quienes les pidió jugar limpio y que todo lo que hagan se les revertirá. También pidió a los elementos confiar en la gobernadora para llegar a un acuerdo, a quien calificó como honesta y de buenos sentimientos. También el presidente habló sobre los incendios forestales en el país. Dijo que hasta ahora se han contabilizado 116 y que 4 personas perdieron la vida, entre ellas un policía luego de combatir un incendio en Gilotzingo, Estado de México. Mencionó que en dicha entidad es donde más incidentes de este tipo han ocurrido y que no se descarta que existan detrás intereses inmobiliarios. Además reveló que suman 6,000 efectivos federales destinados a la tarea de extinguir los incendios con la colaboración conjunta de la Sedena, Secretaría de Marina, Protección Civil y autoridades locales. Hoy se cumple un año del incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobró la vida de 40 personas. Aunque la investigación penal sigue, familiares y activistas continúan recordando a las víctimas, exigiendo que el caso no sea olvidado y se tenga justicia. María Fernanda Castañeda nos cuenta. A un año del incendio dentro de una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, las familias de las 40 personas que perdieron la vida aún exigen justicia, mientras que los 27 sobrevivientes sufren las secuelas de una de las tragedias más grandes de México. Fue la noche del 27 de marzo de 2023 cuando un grupo de 67 extranjeros bajo llave en la estancia para hombres pidieron auxilio para ponerse a salvo, luego de que presuntamente 2 de origen venezolano quemaron colchonetas como protesta. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, hasta ahora 29 de 40 familias de las víctimas procedentes de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador han sido indemnizadas. Y es que en agosto de 2023 se había anunciado que serían destinados 140 millones de pesos. Sobre las 11 familias restantes, se detalló que se continúa avanzando en el proceso de acreditación de los posibles beneficiarios. Respecto a los 27 migrantes que resultaron lesionados, el instituto indicó que se sigue a la espera de los dictámenes sobre los montos que deberán recibir. Aunque la investigación penal sigue su curso, hay 11 personas vinculadas a proceso, los 2 migrantes venezolanos señalados por iniciar el incendio, un trabajador de seguridad privada que resguardaba el inmueble y 8 funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Entre ellos, el comisionado Francisco Garduño, quien aunque fue señalado por el delito de ejercicio indebido del servicio público, sigue su proceso en libertad tras obtener como medida cautelar la presentación de una firma periódica ante un juzgado cada 15 días. Aunque mucho se especuló sobre la permanencia de Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración, el presidente Andrés Manuel López Obrador había dejado claro que se apegaría a la investigación hecha por la FGR para resolver si lo removería o no del cargo. Hay tantas cosas importantes, ¿no? Claro que son libres y pueden decir lo que consideren que es noticia, pero como solo es para atacarnos, si les digo algo de Garduño, ese es el titular mañana. Sí vamos a hacer alguna revisión, ¿sí? Porque además es un asunto que atendemos diariamente, es algo que tiene que ver con derechos humanos, que es importantísimo, y ya les vamos a informar. Recientemente, una investigación transfronteriza de La Verdad junto a Lighthouse Reports y El Paso Matters reveló nuevos detalles sobre los acontecimientos e irregularidades ocurridas este trágico 27 de marzo de 2023 a través de testimonios de 8 sobrevivientes, análisis de video y de la carpeta de investigación. Explican que en la celda donde estaban los 67 migrantes carecía de extintores, ventilación y rociadores contra incendios, transformando la estación en una trampa mortal ante la falta de oxígeno.
También se desmintió la versión dada por el presidente López Obrador sobre que la persona que tenía las llaves para abrir la celda no estaba al momento de los hechos, y tras analizarse las imágenes de 15 cámaras, se concluyó que las llaves estuvieron dentro del edificio ese día. Organizaciones civiles y de defensa de migrantes ya acusaron que ante la falta de sentencias y reparación integral del daño a las víctimas, existe un desdén constitucional en el caso, mientras que activistas y familiares de las víctimas honran su memoria en espera de que su caso sea resuelto y que la tragedia no se repita. Le agradecemos a todos pues, por esa oportunidad de poder celebrarles ese aniversario y pidiendo que no vuelva a pasar a los migrantes, porque así como esas personas murieron, han muerto mucho en los trenes, por las personas aquellas que son malas, que sabemos cómo es la situación acá. Con información de María Fernanda Castañeda, Milenio Noticias. Sobre este tema, el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración aseguró que a un año del incendio en Ciudad Juárez se mantiene una misma política migratoria. Menciona que se pidió la renuncia de Francisco Garduño como titular del Instituto Nacional de Migración, así como una disculpa pública, pero no se obtuvo ninguna de las dos peticiones. Además, exhortó tanto al Instituto como a la Fiscalía General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, llevar acciones para reparar el daño y establecer medidas de no repetición. Y justamente de este hecho vamos a platicar en Política Joven. Le agradezco a Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Fernanda Martínez, coordinadora nacional de Jóvenes Chingonas, Carolina Illán, representante juvenil de Movimiento Ciudadano, y Ceci Vadillo, representante de Morena. Fernanda, ¿dije bien el nombre? No. Jóvenes Chingones. Muy bien, entonces, sí. Qué mejor que lo digas tú para que esté bien dicho. Bienvenidas las cuatro. Gracias. A un año de este lamentable hecho ocurrido en la estación migratoria ya en Ciudad Juárez, ¿dónde estamos en materia migratoria, Sofía? El problema, creo, es que se está viendo un derecho humano como un crimen. Se está criminalizando la migración, que al final es un derecho que tienen todas las personas. Lo podemos ver en la forma en la que se ha desplegado la Guardia Nacional. Solo en 2022, por ejemplo, la Guardia Nacional detuvo a más migrantes, más de 177,000, que presuntos delincuentes, arriba de 2,000. Entonces, podemos ver que parte de los esfuerzos para frenar la migración no solo es atacar los problemas de raíz, sino tratarlos como delincuentes, que al final es lo que pasó en este centro de detención, que era más que otra cosa una cárcel. No había ventilación, los tenían en condiciones terribles, y también porque hay que considerar que del 2018 al 2022 ha habido más de 40 motines dentro de estos centros de detención, porque dicen que los están amenazando, que tienen terribles condiciones. Entonces, mientras esos centros de detención estén en esas condiciones, pueden seguir sucediendo tragedias como la que vimos hace un año. Ceci. Sí, sin duda, pues fue terrible en su momento, es una tragedia. Me parece importante traerlo de nuevo sobre la mesa. El tema migratorio es un tema clave, sobre todo en la relación de México y Estados Unidos, y en este sexenio ha jugado un papel fundamental en ambos casos, ¿no? Creo que es muy importante también pensar que la migración no se resuelve también en un año, no es una problemática que toma mucho tiempo para poder atender. Lo que está haciendo el gobierno es justamente voltear al sur, voltear a entender las causas de la migración, y ha implementado programas de desarrollo internacional en el sur y mirando hacia el sur, lo cual me parece fundamental. Y en este tema pues también es importante mencionar que en este sexenio la migración aumentó en 2000%, o sea, tuvimos un fenómeno migratorio como nunca antes en la historia, y la infraestructura que teníamos sin duda no alcanza para el fenómeno como en el incremento que tuvo, ¿no? Pasamos de alrededor de 500 personas al año a más de 20,000, me parece, 11,000 en un año. O sea, es un crecimiento brutal, y obviamente esto que sucedió, esta tragedia, es un reflejo de este cambio de una infraestructura que no estaba, y sin duda el tema migratorio tiene que ser central en el sexenio que viene como una política prioritaria. ¿Faltó adaptación? Faltó, me parece, adaptación y cambio del modelo, me parece. Fernanda. Recordar una tragedia, recordar también a las víctimas. Creo que este día nos llama a recordar a todas las personas que perdieron la vida en no es un refugio ni es un centro, era una cárcel donde tenían a los migrantes en este centro federal. Y recordar a las víctimas, recordar a las familias que perdieron quizás un padre de familia, a un hermano, a un hijo, y también a los
tantos heridos que salieron de esa tragedia. Una tragedia que pudo haberse prevenido, porque ese centro federal, desde antes que se incendiara, ya estaba en condiciones ilegales porque tenían a los migrantes en jaulas, como si fueran animales. Y la realidad es que además de llamarnos a recordar a las víctimas, exigir justicia, que hasta hace un año de esto, siguen sin recibir una reparación del daño y sin recibir justicia, porque hace un minuto lo escuchábamos que no hay un solo responsable en la cárcel. Y quienes deberían de estar en la cárcel siguen ocupando altos cargos públicos. ¿Cómo puede ser posible? Y nos llama a que pues, la continuidad de la Cuarta Transformación pues, es impunidad, es muerte, y la negligencia y el desinterés que tienen en el tema migratorio, lo abandonado que tienen a los migrantes y también a los estados que tienen frontera, como lo de Chihuahua, que nos llama a ver específicamente que donde ellos son omisos, y podemos ver, yo vengo de Chihuahua, y un estado donde constantemente en Ciudad Juárez estamos recibiendo migrantes, y que soy testigo, y los chihuahuenses somos testigos, que por ejemplo la gobernadora Maru Campos le ha tenido que entrar al quite a responder sobre las deficiencias que ha tenido el gobierno federal, a parchar esas deficiencias que tiene en el tema migratorio, y que no se ha echado para atrás, porque al menos el gobierno de Maru Campos ha entendido que no se trata de un pleito politiquería, como dice el presidente, se trata de la dignidad tanto de los migrantes, pero también de los chihuahuenses y pues de los mexicanos en general. Claro. Sin duda alguna es muy lamentable recordar este gran hecho que cobró la vida de 40 migrantes que hoy sus familiares, como ya lo habían mencionado antes, pues no han recibido una indemnización hasta el día de hoy. Pero lo más preocupante es que estamos frente a un gobierno y frente a un país que había dicho que iba a haber cero impunidad durante este sexenio. Impunidad que llegó hasta el año y nada más vemos que Garduño estuvo en su momento al frente del Instituto Nacional de Migración y hasta el momento sigue al frente. No vemos que haya sanciones para nadie, no hay responsables, no tenemos el rostro de quién está cargando el día de hoy con esas 40 vidas. Pero lo más preocupante, además de todo esto, es de que por más que México firme convenios internacionales para respetar los derechos humanos, no lo llevan a la práctica y no los están garantizando. Porque hace rato los estábamos viendo justamente que estaban en una trampa mortal, no tenían las condiciones óptimas, no le estaban garantizando sus derechos humanos y sobre todo la condición de vida que les estaban dando era muy precaria. Entonces estoy segura que hoy un gobierno que abandera decir que cero impunidad ha demostrado y ha garantizado que es todo lo contrario. Ha cobrado la vida de 40 vidas. Sofía, ¿qué consideras, de acuerdo a tu criterio, que ha faltado para que a un año no se tenga a algún responsable ya sobre este hecho, para que incluso, lo mencionaba el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, ni siquiera se haya cambiado la política migratoria a partir de un hecho tan lamentable como este? Va a sonar muy simplona mi respuesta, pero ganas, ¿no? No hay ganas de dar un responsable, porque las vidas migrantes es como si hubiera una valorización de la vida y es como si no valieran, ¿no? Como si hubiera más bien una jerarquización. Entonces, la población en general no nos indignamos tanto porque eran migrantes que como si hubieran sido, por ejemplo, mexicanos, mexicanas. Entonces, siento que falta esa exigencia, no solo de la comunidad migrante, como hemos visto en las protestas el día de hoy, sino de la sociedad civil en general. O sea, no podemos aceptarle al gobierno que en serio, que a un año no haya responsables, que el titular del Instituto Nacional de Migración pues siga ahí, ¿no? Y siendo investigado, pero pues ahí siguen las investigaciones, porque estamos en un punto en el que pareciera que no nos importa esa impunidad por de quién viene, ¿no? Como viene de este gobierno que se planteó como una solución a la corrupción. Entonces es como, no, pues confío en que si no han puesto un responsable es por algo. Es esta fe en el gobierno, a pesar de que no estén dando resultados en esta materia. Que en su momento, Ceci, se llegó a decir que la política migratoria pues, depende de la Secretaría de Gobernación, que son ellos quienes tendrían que modificar el rumbo, ¿no?, de esto.
Sí, a ver, definitivamente depende. La Secretaría de Gobernación también tiene gran parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y como decía, en este sexenio tuvo mucho que ver también con la relación con Estados Unidos. A mí sí me llama la atención, la verdad, la hipocresía del PRIAN. Yo no sé si no hay clases de historia en las escuelas de cuadros del PRIAN, porque, a ver, hablar de impunidad y hablar de crímenes de Estado viniendo del sexenio de Enrique Peña Nieto y viniendo del sexenio de Felipe Calderón, pues es realmente no tener memoria. Pues yo creo no que como soy del PRIAN, jóvenes... soy una ciudadana, no, estoy hablando de la tenemos compañera memoria. del PRIAN. Estoy hablando... Pero coincidimos en la misma opinión, porque, entonces ver, no se trata de partidos ni ideologías políticas, son 40 vidas que se perdieron. Es muy diferente, bueno, y las miles que se perdieron en el sexenio de Felipe Calderón y las miles que se perdieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Termina entonces, Ceci y les damos a ver, la palabra. definitivamente el sistema de justicia y definitivamente la impunidad es un problema que hay que solucionar en este país, por eso se están planteando reformas para poder alcanzar este tema, pero también la mezquindad de decir y acusar de parte del PRI y del PAN, de acusar de esto a un sexenio cuando en sus sexenios primero que nada surgió un problema de seguridad brutal y hubo una impunidad brutal. Bueno, me parece realmente una hipocresía muy grande, ¿no? Entonces creo que hay que resolver eso. Sin duda, concuerdo yo que el tema migratorio, ya lo decía al principio de mi intervención, es un tema que se tiene que atender de manera integral, es un tema de derechos humanos que hay que atender y que sin duda es una deuda de este gobierno. Eso yo no lo pongo no lo cuestiono. ¿Se tiene que modificar? Se tiene que modificar. El modelo que ya decía, el modelo es punitivista, el modelo tiene que atenderse de maneras distintas, eso sin duda. Y como ya decíamos, tiene que haber una adecuación a una nueva situación que es una migración desbordada que no existía. Y que seguirá en aumento, ¿no? Porque aunado también el tema económico, está el tema del cambio climático y demás. Claro, dadas muchas condiciones, la migración se vuelve un tema prioritario en la agenda y que sin duda debemos de llamar a los candidatos a la presidencia a ver qué están proponiendo en esta materia, eso sin duda. ¿Querías responder algo, Sofía? Sí, nada más decir cómo ejemplificaste perfectamente algo que siento que le frustra mucho a la ciudadanía, que es al final este asunto de si cuestionas la corrupción de este gobierno, entonces no, pero recuerden a García Luna y recuerden a Calderón y cuántos muertos tuvieron antes. Podemos perfectamente reconocerlo, podemos reconocer que la guerra contra el narco empezó con Calderón, que también había una crisis migratoria, pero no por eso desestimar lo que está pasando ahorita, ¿no? Que es mucha parte de la retórica que estamos viendo actualmente en el gobierno y sus seguidores, y eso es lo que siento que cansa bastante. Claro. No, a ver, yo estoy bueno. ¿Quiere responder algo rápido para pasar con Fernanda? Estoy de acuerdo, yo soy un perfil bastante crítico y bastante que entiendo las necesidades, pero sí me parece que representar a esas personas y a esos intereses y venir aquí a hablar de impunidad después de los gobiernos que encabezaron, pues me parece bastante hipócrita. Fernanda. Quiero soltar una pregunta aquí y para después seguir a mi punto. ¿Cuántas personas más tienen que perder la vida en estos centros para que Ceci, Morena, al presidente también esta pregunta, ¿cuántas personas más tienen que perder la vida para que reconozcan que es una política pública migratoria que es fallida? Y que la realidad es que los jóvenes, mira, te lo voy a hablar específicamente, las personas que vivimos en un estado fronterizo, no necesitamos que estemos echando culpas. Yo tenía 6 años en el gobierno de Calderón, entonces yo no soy responsable de lo que se ha hecho en otros sexenios. A mí lo que me interesa es que haya respuestas y que tengamos un gobierno que gobierne, no que eche culpas. Y que específicamente, a ver qué ha hecho el gobierno federal para atender la crisis en Chihuahua, por ejemplo. Yo voy a hablar de este tema porque es el estado que más nos está afectando y ya no solamente es en el tema de Ciudad Juárez, ya está afectando a Ciudad Camargo, a Chihuahua, también Chihuahua capital, y que es un tema que está afectando tanto a los mexicanos en el tema de seguridad, salud pública, y que por ejemplo el gobierno del estado le ha tenido que entrar al quite. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ya atendió tan solo el año pasado a 4,000 migrantes en salud, y el gobierno federal que sigue haciendo, echando culpas sin atender realmente. Y también, a ver, ¿qué se ha hecho en el tema? Al parecer a este gobierno no le gusta darle mantenimiento ni a sus centros, ni al metro, ni a ninguna otra cosa, y solamente quieren echarle la culpa al que venía atrás. La realidad es que los mexicanos y específicamente los chihuahuenses queremos soluciones. Y este gobierno está aquí para gobernar o para echar culpas. Claro. Pues aquí en la mesa solamente veo a la vieja política tirándose la bolita de un lado, que si tú en tu sexenio, que si yo en mi sexenio. Creo que en el sexenio pasado tuvimos el caso de los 43 de Ayotzinapa, ahorita tenemos este caso de los migrantes, y lo único que pedimos como mexicanos es que tenga rostro quien fue el culpable, que no sigan estando a cargo de salvar esas vidas, que no sigan siendo el perfil y que estén, según ellos, transformando nuestro país y demás, cuando a la mera hora, pues,
la indemnización, los familiares, perdón, pero ningún dinero vale, nadie les va a regresar a su hijo, nadie va a regresar al familiar que sea. El dinero se va, el dinero va y viene, pero la vida de un hijo, de un familiar, nunca la vamos a recuperar. Este gobierno tuvo toda la oportunidad para hacer la diferencia. Si tanto le tiran al sexenio pasado, tuvo todas las oportunidades para cambiar la historia, para ser diferente. Ha pasado un año, no tenemos resultados, no tenemos respuestas. Este gobierno lo tuvo todo para decir yo soy diferente al de los demás y conmigo no va a haber impunidad. Pero su discurso es uno y los resultados son otros. Ya se nos acaba el tiempo, pero antes, por favor, una conclusión breve, concreta, cada una, Sofía. Bueno, creo que quizás muy idealista, pero se tienen que atender los problemas de raíz. Justamente el gobierno acaba de informar que va a tener un programa con Venezuela, con Ecuador, con Colombia, para tratar de darle trabajo a las personas que estén ahí, pero también se tiene que atender el tema de seguridad. Entonces, hasta que se atiendan esos asuntos y la razón de por qué la gente está migrando, no se va a solucionar el tema. Ceci. Sí, sin duda, como menciona la compañera, hay un programa de desarrollo hacia el sur. Hay 4,000 millones de dólares que se invierten desde el gobierno federal para atender el problema de la migración, pero eso no quita que el modelo fallido de la región, no podemos decir que es un modelo fallido solo de México, también Estados Unidos impone medidas hacia México, impone un modelo que ya sabemos que no funciona, y se trata de revisar cómo funcionamos desde el sur, México y Estados Unidos. Fernanda. Todos los estados en la República, pero principalmente hablando por los estados fronterizos, queremos respuestas y soluciones. No queremos más excusas. Queremos que si el gobierno del estado le pide al presidente que detenga el flujo, ¿por qué? Porque está afectando la salud de los ciudadanos de ese estado, a la seguridad, lo haga, que no eche excusas. Lo que necesitamos como jóvenes y como mexicanos no son gobiernos que, como decía aquí la compañera, se pasen la bolita, que si el gobierno pasado, que no, a ver, si prometieron ser diferentes, la realidad es que queremos resultados, queremos responsables y especialmente que no nos vengan a culpar sobre si el gobierno estatal está haciendo, no le toca. La realidad es que los gobiernos estatales específicamente están haciendo mucho más de lo que les toca, parchando las deficiencias que el gobierno federal no ha querido entender, no ha querido reconocer y por tanto no va a resolver. Claro. Sin duda alguna, pues celebro los convenios que ha firmado el Ejecutivo de nuestro país para ayudar a las personas migrantes, pero también deseo de todo corazón que así sean también los primeros que respeten sus derechos. Y con esto recuerdo nada más que el Primor aprobó la Guardia Nacional y militarizar el país, y la Guardia Nacional es uno de los primeros que hoy viola derechos humanos a la militarización. Con eso nos quedamos. Gracias a las 4 por haber estado con nosotros hoy. Gracias. Pausa, ya volvemos. Recientemente, CNN dio a conocer un adelanto de la entrevista realizada al presidente de Argentina, Javier Milei, que se estrenará este domingo y que ya está causando polémica por las distintas declaraciones, distintas críticas que ha hecho el presidente argentino al presidente López Obrador, al presidente de Colombia. También se pronunció incluso sobre el conflicto entre Israel y Palestina y en Gaza. Le agradezco a Celeste Tolestino, ella es analista política, ella es de Argentina, que esté con nosotros aquí para analizar estas declaraciones. Bienvenida, Celeste, qué gusto. Muchas gracias, un gusto estar acá, Pedro. Bueno, ¿te parece? Vamos a comenzar escuchando lo que dijo Milei respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Excelente. México va a tener elecciones el 2 de junio. Tanto el presidente López Obrador como su candidata Claudia Sheinbaum han tenido palabras muy duras con usted. Es un halago. Es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Celeste, para nadie es un secreto que hay una diferencia ideológica entre el presidente López Obrador y entre el presidente Javier Milei, pero ¿cómo puede estas palabras, esta declaración de Javier Milei alterar o agravar, más bien dicho, esta relación entre ambos mandatarios? Javier Milei está teniendo una estrategia comunicacional de batalla cultural con varios mandatarios, de manera que lo que está haciendo un poco es deshumanizar al adversario político. Yo creo que hay que empezar por uno. Javier Milei en estos 110 días que lleva de mandato
lo que ha hecho básicamente es demostrar a la sociedad argentina que su política económica está siendo un fracaso, la caída del salario real de todos los argentinos, las tasas de inflación en moneda nacional, tanto como con el dólar, son increíbles, hay una pérdida del poder adquisitivo de toda la clase, y lo que está haciendo como estrategia política ante este fracaso de su política económica es un poco intentar ganar una batalla cultural, que se da tanto en el exterior como también en lo interno, ¿no? Una batalla cultural que tiene como estrategia, en primer lugar, identificar un adversario político. Lo ha hecho, este adversario político es quien piensa diferente a él. Lo ha hecho con Lula, lo ha hecho con Petro, lo ha hecho con Obrador. Y uno se lo ve cuando un poco pone en práctica como toda su estrategia comunicacional, deshumanizar al adversario. Lo cual me parece que empieza a ser un peligro, ¿no? La manera de manejarse del presidente deshumanizando. O sea, en política hay algo que hay que tener, que es respeto. Hacia las personas, ¿no? Respeto hacia las personas. Que por más que los enemigos sean enemigos, son personas al final del día. Ahora, este peligro al que te refieres, ¿así se interpreta, así se está viendo en Argentina también? ¿O cómo se está viendo desde allá? En Argentina yo creo que hay una parte de la sociedad que empieza a ver lo mismo. Como te decía, esta estrategia de comunicación, de enfrentamiento, de deshumanización, de ataque que está teniendo Javier Milei, la tiene exteriormente, pero también la tiene nacionalmente. Y un ejemplo típico de esto es la relación que ha tenido en estos 110 días de mandato con todos los gobernadores. Que dicho sea de paso, los gobernadores son las figuras más importantes de Argentina. Y lo único que ha hecho el presidente es insultarlos, atacarlos. Y también, no de una forma respetuosa, con un adversario político que uno respeta, ¿no? Porque uno parte de hacer política un poco desde el respeto, ¿no? Sino saliéndose de la raya. Claro. Entonces, y hoy, en el comentario que hacía después del presidente López Obrador, hablaba de Claudia Sheinbaum también. El hablar de una candidata nos pudiera dejar entrever que si esa candidata llega a ganar, seguirá el mismo discurso, seguirá tomando como piñata, como se dice coloquialmente, a quien esté en el poder en México. Sí, yo creo que no está pensando en bajar estos niveles de ataque. Incluso lo podemos ver con lo que ha llegado a pasar en Colombia, ¿no? Que dos países tan importantes para la región, que han tenido relaciones latinoamericanas desde hace años, estén rompiendo las relaciones diplomáticas. Argentina y Colombia, que hoy le llamó terrorista a Petro. Justo, o sea, los calificativos, los adjetivos que utiliza el presidente, a mí me parecen muy fuera de lugar y parece que no van a seguir como bajando un poco ese tono. A mí lo que me pasa es que cuando veo a AMLO, cuando veo a Petro, cuando veo a Lula, los veo sí alejándose un poco de su política, criticando su política económica, criticando su política social, con ideas políticas diferentes, pero no atacando con descalificativos. Yo creo que ahí está el error y ahí está lo peligroso de lo que está haciendo Milei como estrategia internacional. Claro. Y repito, no solamente internacional, sino también externa con los propios gobernadores de su país. Exacto. Otro comentario que dio mucho de qué hablar fue el referente a Israel. Vamos a escuchar lo que dijo. Una de las cosas que yo hice desde un primer momento fue repudiar el ataque terrorista del grupo terrorista Hamas. Israel recibió un ataque brutal y este tipo de cosas requieren respuestas ejemplificadoras. Y de hecho, Israel todo lo que está haciendo, lo está haciendo dentro de las reglas de juego. ¿Qué opinión te merece este comentario de Javier Milei? Creo que bueno, es diferente, pero forma parte de toda su estrategia, ¿no? Sigue hablando a través de su fanatismo y en este caso particular con Israel yo lo veo como básicamente incondicional a una mirada de Estados Unidos, ¿no? Creo que es un suicidio en la agenda global de hoy en día, luego de que al votarse justo el alto al fuera, o sea, donde se abstuvo Estados Unidos. Un posicionamiento internacional y Javier Milei con estos dichos. Que dicho sea de paso, no sabemos todavía cómo es la entrevista completa porque va a salir el domingo. El domingo apenas. Sí, justo, pero los adelantos que tenemos
Claro, ya nos dejan entrever que habrá más declaraciones importantes que por supuesto te volveremos a invitar para que lo sigamos analizando. Solo me gustaría concluir con una analogía. ¿Se podría decir que Javier Milei le está jugando al Trump? Qué gran pregunta internacional. Creo que sí, pero tiene una especie de liderazgo diferente. Creo que Javier Milei, al pertenecer a la región latinoamericana, lo que está haciendo es ir un paso más allá. Y eso a mí es lo que me está jugando como un poco peligroso. También esperando, la próxima contienda electoral de Estados Unidos, claro, y con la posibilidad de que triunfe un Trump, pues ese dúo sí va a estar... Justo te iba a preguntar eso, en la eventualidad en donde se concrete lo que las encuestas estadounidenses dicen y que Donald Trump esté en el poder, tendremos ahora sí que prácticamente en el continente, en el norte y en el sur, a dos personajes políticos muy similares. ¿Cómo afectará eso a la región como tal, no? Sí, ahí hay un dato muy interesante que luego a la conferencia autoritaria que asistió Milei hace ya un tiempito, lo que ha hecho acá es ganarse un poco el respeto de los líderes ultraconservadores. Se cuenta en algunas notas que en los pasillos Bukele fue mucho más preparado, incluso como su discurso fue mucho más preparado, y un Milei que fue solamente a dar un discurso en español fue mucho más aplaudido por los círculos conservadores. Entonces yo creo que sí vamos a tener un escenario bastante complejo con las elecciones de Estados Unidos y con la unificación tanto de norte y sur, con líderes que son de una extrema derecha un poco nueva, claro, porque están innovando en muchas cosas que no habíamos visto antes. Celeste, pues por favor permítenos seguirte invitando para que sigamos platicando de lo que sucede con estos presidentes. Gracias, mientras tanto, por haber estado con nosotros. Con mucho gusto acá y cuando quieran. Gracias. Vamos a la pausa y ya regresamos. Sobre el derrumbe del puente de Baltimore en Estados Unidos, hoy fueron hallados 2 cuerpos dentro de un auto que cayó al agua luego del desplome. Uno de ellos es de origen mexicano, identificado como Alejandro Fernández Fuentes, de 35 años, y su acompañante Dorlian Castillo Cabrera, de Guatemala. Autoridades de Maryland ya informaron del fallecimiento de sus familiares. Ellos formaban parte del grupo de 8 trabajadores desaparecidos. Al momento de estos hechos, las labores de búsqueda continúan. Siguiendo con Estados Unidos, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans mantendrá en suspenso su decisión sobre permitir o no la entrada en vigor de la ley antimigrante SB4. En tanto se resuelve si Texas tiene la autoridad de ejercer medidas migratorias en su propio territorio, una atribución que constitucionalmente solo es dada al gobierno federal. Tras darse a conocer el rechazo a la moción, la canciller Alicia Bárcena indicó que se hizo referencia al recurso amigo de la Corte que presentó México la semana pasada y que se dará seguimiento al tema. En otros temas, vea esto que anunció el expresidente Donald Trump. Con motivo de la Semana Santa, presentó su propia edición de la Biblia con el eslogan "Hagamos que América ore otra vez", ya que es vendida en un precio de $60. Contiene una copia de la Constitución de Estados Unidos, la Carta de Derechos, la Declaración de Independencia, hasta el juramento de fidelidad a la bandera. Nos despedimos, gracias por habernos acompañado, por brindarnos el honor de su sintonía. Hasta mañana.